Dice la siempre existente palabra del Señor: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Elión significa el Dios Altísimo, el más alto, el inalcanzable en santidad, el que está por encima de todos y nadie está por encima de él. Entonces el salmista dice lo siguiente: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquí el abrigo no es un lugar físico, sino que es una posición bajo su autoridad. Es decir, el abrigo del Altísimo, el que quiere estar bajo el abrigo del Altísimo, tiene que reconocer el señorío de Dios. Tiene que aceptar el gobierno de Dios en su vida y rendirse completamente a su voluntad. El que quiere estar bajo el abrigo del Altísimo. Y hay algo que me causó mucha curiosidad, y es que el salmista dice: el que habita bajo el abrigo del Elión morará bajo la sombra del Shaddai, del Todopoderoso. Y yo lo entendía: claro, Señor, para yo habitar bajo el poder del Shaddai, primero tengo que conocer quién es el Elión, cuál es la posición de Dios, que está en lo más alto y que yo puedo estar debajo de su autoridad. Pero el problema es que muchos quieren habitar en la sombra, muchos quieren el poder de Dios, pero no quieren rendirse completamente a la voluntad del Altísimo. Y todos sabemos que Dios está por encima de todo, pero no como una forma de humillarnos, sino de una forma de protegernos a cada uno de nosotros, de restaurarnos, de cuidarnos. Y pensemos en lo siguiente: si Él es el más alto, entonces tu problema y mi problema no es más alto que Él. Tu diagnóstico de enfermedad, de cáncer, de muerte, y mi diagnóstico de enfermedad, de cáncer y de muerte no es más grande que Él. ¿Por qué? Porque el Elión está por encima de todas las circunstancias de nuestra vida. El Elión está por encima de todos y está por encima de la misma eternidad. El Eterno creó eternidad, pero la eternidad no puede estar por encima de Él. Él está por encima de la misma eternidad. El problema es que el hombre ha querido estar al mismo nivel de Dios. Y lo vemos en la palabra, lo vemos en la historia. Y desde el principio de la historia humana, el corazón del hombre ha buscado lo más alto. Ha querido estar en el lugar más alto. Civilizaciones han construido torres. Un ejemplo, la Torre de Babel. Imperios han levantado tronos. Y el hombre sigue buscando fama, sigue buscando poder, sigue buscando tener supremacía. Pero en medio de todo eso, la palabra del Señor nos modela una verdad inconmovible, una verdad que es eterna. Y es la siguiente: no hay trono más alto, no hay gloria más elevada y no hay nombre más sublime que el nombre del Elión, el Dios Altísimo, el que gobierna en todo y sobre todos. Pero en el Nuevo Testamento hay una de las expresiones más hermosas de la palabra, y es que el Elión tiene rostro. El Elión tiene forma, el Elión tiene un nombre que está por encima de todo nombre. Y ese nombre del Elión se cumple plenamente en mi Señor Jesucristo. Juan dice: en el principio era el Verbo. Ese principio
no es el principio de la fundación del mundo, es el principio de la eternidad. En el principio era el Logos, el siempre existente. ¿Y cómo nosotros sabemos que Juan estaba hablando no desde un principio creado, sino desde un principio que siempre existía? Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice lo siguiente: pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser el jefe, el gobernante de Israel, y sus orígenes son desde los tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Dice entonces, el Elión es el Dios alto y sublime, el que habita en la eternidad y se hizo claramente visible en la persona de Jesucristo. Jesucristo es la imagen visible de ese Dios invisible, es el icón, es la expresión exacta de su esencia, es la expresión exacta de su naturaleza, es esa manifestación exacta de lo que el Elión es y de lo que el Elión representa. Entonces, el Elión está más alto de lo que usted y de lo que yo podamos imaginar. Está más alto que eso. Pero a la vez el Elión está más cerca de lo que usted y yo podamos creer. Y hay textos en la palabra que no simplemente se deben de leer, sino que tienen que contemplarse. Uno tiene que maravillarse cuando la palabra, cuando el Espíritu Santo nos revela las profundidades de Dios. Isaías capítulo 57, versículo 15, porque así dice el alto y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Y miren esto, más alto de lo que podemos imaginar. Habito en lo alto y santo, pero más cerca de lo que podemos creer. Y también habito con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Entonces, el alto, el sublime, habita en lo más alto y santo, pero también mora dentro de aquella persona que tiene un corazón contrito, ¿cierto? Dentro de aquella persona que tiene un corazón humilde, que tiene un corazón rendido delante del Señor. Cuando yo leía Isaías 57, yo me preguntaba, Señor, si tú habitas en la eternidad, ¿dónde fue tu primera manifestación? Como el Altísimo. Y cuando nosotros conectamos Génesis 14 con 2 de Samuel 22 y con Eclesiastés capítulo 5, hermano, uno arma una cosa impresionante. Uno hace un descubrimiento maravilloso. Génesis capítulo 14, versículo 18, dice lo siguiente: y Melquisedec, rey de Salem, el sacerdote del Elión, del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición: bendito sea Abraham por el Elión, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Elión que derrotó a tus enemigos por ti. El Señor derrotó a los enemigos de Abraham. Fue una victoria física, pero cuando lo conectamos con Jesús, vemos que Jesucristo tuvo la mayor victoria espiritual, la victoria más grande que la humanidad necesitaba, porque estábamos muertos, porque teníamos un acta que nos era contraria, y el Señor cogió esa acta y la clavó en la cruz y expuso públicamente y avergüenza a todas las potestades, triunfando sobre ella. Entonces vemos la victoria espiritual que Jesús tuvo por nosotros, y de allí en adelante nada ni nadie, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni lo ancho, ni lo presente, ni potestades,
ni lo presente, nada de eso nos podrá separar de aquellos que estamos en Cristo Jesús. Porque fue una victoria una sola vez y para siempre a favor de cada uno de nosotros. Pero en el contexto de Abraham, de Génesis 14, 18, aquí vemos a Melquisedec que bendice a Abraham en el Elión, en el nombre del Elión, en el nombre del Dios Altísimo. Y el contexto son guerras entre reyes. Habían 5 imperios, 4 imperios se hacen una alianza para derrotar a estos 5 imperios. Y luego Abraham se entera que su sobrino Lot estaba dentro de esos 4 imperios como prisionero. Arma un ejército de 318 personas y va y derrota a 4 imperios. ¿Por qué? Porque Abraham tenía el favor del Elión, tenía el favor del Dios Altísimo. Y el mensaje es claro: los reyes pelean abajo, desde la posición de abajo, pero el Altísimo gobierna desde arriba. Y Nabucodonosor dijo que el Elión gobierna sobre todos los reyes, sobre todos los reinos y sobre todos los imperios. Y en realidad no importa cuántos imperios el hombre ha levantado, no importa cuántas coronas hayan en la historia de la humanidad. Lo único que realmente importa es que hay un rey que reina sobre todos. Hay un rey que es rey de reyes y señor de señores. Y ese es Jesucristo, ¿verdad? El alto y sublime, el único Dios que está por encima de todo, el que habita en la eternidad, el que habita en la historia y se manifestó primeramente para bendecir a Abraham. Dios todavía no le había cambiado el nombre ahí. Y luego lo vemos en 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 14, donde Dios habla para demostrar que Él es el más alto, que Él es el eterno, pero que aún así Él no está lejos de nosotros, que el más alto está cerca de su creación y que es soberano en medio de su creación. Y dice lo siguiente: y tronó desde los cielos Jehová, y el Elión dio su voz. Los enemigos de David que estaban en la tierra, estaban los enemigos de David en la tierra, pero la respuesta vino de la misma boca del Elión. David comprendió algo poderoso. Él entendió que su victoria no vendría de su capacidad, que su victoria no vendría de su intelecto o de lo que él podía hacer. David entendió que su victoria se originó desde lo más alto, porque cuando el león habla, los enemigos quedan destruidos. Eso es lo que dice la palabra. Cuando el león habla, los ciclos se rompen. Hay una nueva etapa, hay una nueva creación, hay una nueva naturaleza en nuestra vida. Y quizás muchos de nosotros hemos estado batallando con nuestros ministerios, hemos estado batallando en nuestra casa. Muchas veces batallamos desde nuestro interior. Batallamos muchas veces solos. Pero escuche lo siguiente: tú no necesitas fabricar tu propia victoria. Necesitas que el Altísimo dé su voz. Porque cuando Él habla, los enemigos retroceden. Cuando el león habla, los enemigos no pueden avanzar. La mentira queda desarmada. Y a veces estamos en procesos, hermanos, y le pedimos a Dios, le rogamos a Dios, le aclamamos a Dios por una respuesta, y muchas veces el Señor en silencio. Pero cuando Dios habla, los procesos se terminan, la crisis se acaba, porque Él gobierna desde lo más alto y siempre tiene el control sobre su creación. Amén. Entonces veo algo muy maravilloso. La primera aparición del león fue para bendición. La segunda vez que aparece
en Segunda de Reyes, vemos al Altísimo actuando, tronando su voz. Pero en Eclesiastés vemos al Altísimo observando sobre justos e injustos, sobre buenos y sobre malos. Mira lo que dice: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, no te alegres cuando hay injusticia. Dice el Señor, no te alegres. ¿Por qué? Porque el alto vigila otro más alto. Hay uno alto, pero en ese alto hay otro más alto. Pero lo maravilloso es que dice, y uno más alto está sobre ellos. Ese es el Elión, el Dios Altísimo. Hay autoridades aquí. Yo soy una autoridad, por decirlo así, pero encima de mí está la autoridad pastoral. Y encima del pastor está otra autoridad, pero encima de todo eso hay uno que gobierna sobre todo, el más alto, el más excelso, ¿cierto? El Dios Altísimo. Entonces vemos que en Samuel Dios se muestra interviniendo. En Eclesiastés vemos a un Dios que supervisa. Y David experimentó el Dios que truena, el Dios que habla. Pero su hijo Salomón revela el Dios que está por encima de todos los sistemas humanos, por encima de todas las autoridades que hayan en este sistema. Hay un Dios que está por encima de todos ellos. Y nosotros no tenemos que desesperarnos, porque hay uno más alto. Y nada está fuera de su control. Nada se le escapa a Dios de las manos. Satanás quiso usurpar el trono y quiso ser semejante al Altísimo. Y Dios no tuvo que defenderse, porque Dios es tan grande y su trono es tan grande que es inalcanzable por nuestras propias fuerzas. Satanás no podía, porque su altura no se cuestiona. Satanás jamás hubiera podido llegar a ser semejante al Altísimo. Y mire lo que dice la palabra, Isaías 14, versículo 13. Tú que decías en tu corazón, ni siquiera Satanás alcanzó a pronunciarlo cuando ya quedó desterrado. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré ¿qué? Semejante al Altísimo, seré semejante al Elión. Satanás era un ser poderoso. El único problema que se ve acá es que quiso ser semejante al Altísimo. Y nadie puede, mi hermano, ser semejante a Dios. Nadie puede estar a la altura humanamente del Señor. Miren, usted y yo, nosotros podemos tener los mejores dones, los mejores talentos. Podemos ser las personas más emprendedoras, más prósperas, más exitosas del universo, pero nunca jamás en la vida se nos ocurra pensar siquiera en el corazón que podemos llegar a ser semejante al Altísimo, porque vamos a quedar descalificados con solamente tener esa palabra en el pensamiento. Y muchas veces, si nuestro corazón no está examinado por el Espíritu Santo, nosotros nos podemos volver personas orgullosas, podemos caer en la vanagloria. Cuando yo me echo pecho por mis capacidades, por mis logros, y si no tengo un corazón examinado por el Señor, me vuelvo orgulloso, me vuelvo una persona rebelde, me vuelvo una persona altiva, y el Señor sí que aborrece eso. Entonces, cuando pasan ese tipo de cosas, cuando llega el orgullo, cuando llega la altivez a nuestra vida,
ahí es donde el más alto, donde el león desciende para darnos lecciones de grandeza. Y le pasó a un hombre, o a varios hombres le pasó en la palabra. Uno de esos hombres fue el rey Nabucodonosor, un rey que tenía grandeza, un rey que tenía gloria, un rey que asesinaba a quien él quería y que dejaba vivo a quien él quería dejar vivo. Se creía la última Coca-Cola del desierto, como dicen por ahí. Se creía la cebolla que nos hace llorar. Pero ¿saben? El rey Nabucodonosor se enalteció y se enorgulleció enormemente. Él creyó que era más grande que Dios. Creyó que sus logros y creyó que su grandeza lo hacían un rey intocable. Se creyó más grande que el Altísimo y descendió el Altísimo y le dio una gran lección de grandeza. ¿De qué es lo que es ser grande delante de Él, verdad? ¿Qué es lo grande en el reino de los cielos? Ser el más pequeño. ¿Cuál es la gloria del hombre? Conocerle y en entenderle. Dice la palabra del Señor. Entonces mire lo que le pasó al rey Nabucodonosor. Daniel capítulo 4 versículo 30 en adelante. Habló el rey Nabucodonosor y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey. Imagínense, no lo había dicho, aún estaba en la boca del rey, dice la Biblia. Cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 temporadas pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Elión, que el Altísimo, tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, versículo 33. Y fue echado entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Elión, y alabé y glorificaré al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, o sea, nunca tiene final, y su reino por las edades. El rey Nabucodonosor se llenó de soberbia, y Dios lo humilló. Le dio lecciones de grandeza. Pero cuando Nabucodonosor reconoció su error y reconoció que no hay nadie fuera de Dios, el Señor restauró su reino y le añadió más y le dio más riqueza. Y el versículo 4, versículo 36 al 37 dice lo siguiente: en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. En el peor momento, los gobernadores, su gente de confianza, lo abandonó, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. ¿Por qué el Señor le añadió más grandeza a Nabucodonosor? Porque reconoció que fuera de Dios no hay nadie. Encima de Dios, por encima de Dios, no hay nadie. Y el versículo 37. Ahora yo, me encanta esta parte. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Qué tremendo, ¿no? El Señor puede humillar al altivo, al que tiene soberbia en su corazón. La soberbia de Nabucodonosor
lo condujo a la humillación de Dios. Pero qué bonito que en medio de esa humillación, Nabucodonosor aprendió a reconocer y a implementar la humillación correcta. Cuando nosotros nos equivocamos, cuando el Señor nos da lecciones de grandeza y nos humilla, ¿será que en esa humillación vamos a reconocer el poderío de Dios? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? Porque en medio de ese panorama negativo, Nabucodonosor reconoció la grandeza de Dios, que solamente Él puede ser el Altísimo, que no hay forma de que alguien esté al calibre o al nivel del Elión. ¿Amén o no amén? ¿Cierto? No hay ningún rival que esté a su nivel. El Señor mismo dice en Isaías: no hay otro Dios como yo, y fuera de mí no hay quien salve. Qué maravilloso, ¿verdad? Conocer eso. Muchachos, examinemos nuestra vida. Que la soberbia, si la soberbia nos lleva a que Dios nos humille, que sea para un propósito, que sea para transformación completa de nuestras vidas. Y no solamente Nabucodonosor era soberbio. Había un personaje que la palabra dice, Saulo, que también es Pablo. Era Pablo o Saulo en ese entonces, creía que matar cristianos y que encarcelarlos era lo correcto. Él creía que estaba haciendo lo correcto y que estaba cumpliendo el propósito de Dios, pero estaba equivocado, estaba lleno de soberbia, y en ese proceso aprendió a rendirse completamente al Elión. Qué impresionante que en Damasco fue la última aparición del Elión. El mero resplandor del Dios Altísimo lo humilló, cayó de rodillas, lo dejó ciego. Pero en medio de esa situación tan difícil para Saulo, él reconoció el señorío de Cristo, el señorío del Altísimo. Pásame la siguiente, por favor. A mí me sorprendió mucho. Ahí, déjalo ahí, está bien. En Génesis 15 dice: y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les ató, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Pablo pidió cartas para ir a Damasco, y él dice: y el último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, hablando del Elión, del Dios Altísimo. Y yo decía: Señor, nunca lo había visto de esa manera. Pásame la siguiente imagen, el mapa. Y yo me puse a investigar. Claro, Dios puede utilizar el mismo lugar dos veces. En Génesis 14, en Damasco, al norte de Damasco, Dios obtuvo una victoria física para Abraham. Pero en Damasco, con Pablo, camino hacia Damasco, Jesús estuvo una victoria espiritual. Conquistó el corazón de Saulo. Un mismo lugar, dos acciones en ese mismo lugar, para decir que Dios tiene propósitos diferentes. Uno de guerra, de victoria, el otro de conversión. El otro de conversión. Y de ahí nació uno de los ministerios más importantes para el cristianismo, como lo es Pablo, ¿verdad? Un ministerio muy influyente, a tal punto de que tiene 13 cartas escritas en el Nuevo Testamento. Un criminal que perseguía a cristianos, un asesino, se encontró con el más grande de todos y lo volvió un apóstol, para bendición de todas las naciones. Para nosotros, gracias a Pablo, hoy tenemos el Evangelio también en esta zona, ¿cierto? Entonces, el Elión se cumple plenamente en la persona de Jesucristo.
me impacta mucho que Jesús, el más grande, no consideró el ser igual a Dios. No consideró su altura, sino que se vació de todo eso, se despojó de todo eso y se hizo semejante a nosotros. Y dice Filipenses 2:9, por ello Dios lo colocó en la posición de mayor honra, en lo más alto y poder, y le dio el nombre más prestigioso. Y sobre ese nombre se rige absolutamente todo. Amén. El Elión, el más alto, el Dios inaccesible, dijo: en este lugar tan alto, tan inaccesible, tengo que hacerlo accesible. Se bajó, se humilló para que lo pudiéramos ver, para que lo pudiéramos conocer. Eso habla de la grandeza del Dios que nosotros tenemos, del Dios al cual nosotros estamos predicando. Porque Pablo dice, no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Cristo y Cristo crucificado. Entonces, el más alto bajó hasta lo más bajo, bajó hasta la tierra, dice la palabra, hasta las profundidades del abismo. Los demonios se quedaron asombrados de que el más alto bajó hasta lo más bajo para limpiarnos, para redimirnos, para rescatarnos, para llevar consigo la cautividad. Eso es digno de alabarlo, es digno de adorar al Señor. Amén. El más alto y el más sublime de todo es Jesucristo. Estaba en problemas. El pueblo clamaba al Elión. El Elión los escuchaba desde lo más alto. Enviaba su respuesta y las cosas comenzaban a cambiar. Un nuevo panorama. Y el Salmo 78:35, que se cumple plenamente en mi Señor Jesucristo, dice: y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Y el apóstol Pablo dice algo tremendo: en Él tenemos redención, o sea, salvación por su sangre preciosa. El Elión, el Altísimo, el que era la roca en el desierto, se volvió carne, murió en una cruz como mueren los peores criminales, pero el tercer día resucitó con poder para demostrarnos que nada está por encima de Él. Nada puede estar por encima del Dios Altísimo. ¿No les parece eso precioso? ¿No les parece eso impresionante? Que el más grande, el infinito, entró, irrumpió en el tiempo, irrumpió en lo limitado. El eterno se dejó tocar por el tiempo y murió en la cruz. Y en ese momento parecía que todo había terminado. Parecía que el dolor había vencido, que la injusticia había triunfado. Parecía que la oscuridad había ganado. Pero el Elión hizo algo que solamente Él puede hacer. Resucitó con poder al tercer día y declaró: nada está por encima de mí, ni la muerte, ni el pasado, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada está por encima del Dios Altísimo. Y yo me ponía a pensar eso: Señor, mi situación no es más grande que usted. Lo que estoy pasando no es más grande que usted. Y nos podemos saber el protocolo, pero llevarlo a la práctica, hermanos, es difícil, cuesta, trae dolor, pero en medio de eso hay un propósito maravilloso, porque el Señor no le cambió la dirección a Saulo, le cambió el propósito y le mostró cuánto él iba a padecer, le tocaba padecer por su misma causa. Amén. Lo más impresionante es que el Altísimo no solamente habita en la eternidad,
¿Sabe qué lo hace el más grande de todos? Que pudiendo habitar en altares majestuosos, el único Dios eterno, el más grande de todo, decidió habitar en usted y en mí, dentro de nosotros. Y eso lo hace el más grande de todo, el alto y sublime. Que usted se lleve esa enseñanza del día de hoy. Nada hay por encima de Él, que Él tiene el control en su situación, que las temporadas, que los planes no van a aparecer muchas veces como los planeamos, pero sobre todo eso, nuestro Dios tiene el control y que nada se le escapa de las manos. Amén. Padre, le damos gracias por su maravillosa palabra que nos enseña, que nos exhorta, pero que sobre todo nos edifica, Señor. Yo le pido, amado Espíritu Santo, que el mensaje de esta noche, el Elión, el Dios Altísimo, el que está sobre todos y que nadie puede estar por encima de Él, el más grande en autoridad. Yo le pido, Señor, que cada uno de nosotros podamos reconocer su señorío para habitar bajo el abrigo del Altísimo,